Buenas tardes, soy Patricia Castelán. En esta ocasión nos encontramos con el maestro en Ciencias Penales, Óscar Velázquez, fiscal federal anticorrupción. El tema de hoy es la cadena de custodia. También nos encontramos con el director y fundador de la revista Lex Informa, el licenciado René Castelán Holguín. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ti. Empecemos por la cadena de custodia, maestro. ¿Qué es la cadena de custodia? Hemos tenido ya un problema serio desde que empezó la implementación del sistema de justicia penal. En primera, porque confundimos que esta figura es propia del sistema acusatorio. Sin embargo, debemos recordar que el sistema de cadena de custodia se implementó incluso antes del sistema penal acusatorio. Lo teníamos ya en el Código Federal de Procedimientos Penales. Cuando lo vemos en la práctica, es muy común escuchar a los colegas abogados decir o referirse a cadena de custodia como el documento que registra el primer respondiente o los peritos. Desde ahí hay debates sobre qué es la cadena de custodia. Sin embargo, yo considero importante para efectos de definir cadena de custodia remontarnos a los antecedentes. ¿De dónde nace esta figura? Esta figura es propia del sistema anglosajón de los Estados Unidos de América. Allá nace de un asunto civil propiamente, que se convierte en un asunto penal por el año de 1971, estamos hablando más o menos, en donde un tribunal declaró nula la prueba que obtuvo la policía de los Estados Unidos de América en razón de que había sido sembrada la evidencia. Desde este momento en los Estados Unidos de América se crea la necesidad de tener un sistema que garantice la identidad de los objetos que se recaban en una investigación y que sean los mismos que se van a presentar en el juicio. Consecuentemente, aquí empieza cadena de custodia. Sin embargo, cuando lo traemos a México, perdimos de vista que lejos de ser el documento, es todo un sistema que nos tiene involucrados. Así lo define el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando nos dice que cadena de custodia es el sistema de control y registro que se tiene sobre los indicios o evidencias. Cuando analizamos esta parte debemos tener mucha atención y mucho cuidado en la interpretación de la ley, porque como abogados estamos acostumbrados a hacer la interpretación gramatical, entonces perdemos de vista algunas figuras. Cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que es un sistema, debemos empezar por ahí. Lo que implica un sistema es que todas las partes que están unidas en ese sistema precisamente van a hacer que la maquinaria camine. Cuando uno de estos elementos de la maquinaria se detiene, la maquinaria no funciona. Esto lo hace diferente con lo que es un conjunto de elementos. Así el sistema de cadena de custodia se va a crear precisamente por los operadores que están inmersos en el cuidado y custodia y vigilancia de los indicios. Eso por una primera parte. Entonces, en resumen, podríamos decir que cadena de custodia es un sistema para garantizar el principio de mismidad de los objetos en la criminalística, con el objeto de determinar que ese indicio que encontramos es el mismo que va a estar en juicio. Todos los actos que realicen cada uno de los eslabones y cada uno de los operadores es propiamente el sistema de cadena de custodia. Cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere que es un sistema de control y registro, el registro precisamente es la documentación de estas actividades que tuvieron cada uno de los intervinientes. ¿Y el control? El control implica el manejo que se le da a la evidencia. Cuando primer respondiente, imaginemos un caso en el que se encuentra un arma en el lugar de los hechos, del hallazgo, del enlace. El sistema de control empieza desde que el primer respondiente o perito encuentra ese indicio y empieza el procesamiento del mismo. Desde que lo localiza, desde que lo levanta, lo fija, lo documenta, lo embala, lo etiqueta y lo traslada, ese es el sistema de control. ¿Por qué es control? Porque precisamente es el acto de garantizar y darle la legalidad de que ese indicio es el mismo que estamos recabando y que vamos a tener durante toda la investigación penal. Hablamos de indicio y la evidencia, ¿no? Exactamente. El indicio, entonces, ¿cómo sería nuestro? El indicio se refiere propiamente a un objeto que por sí mismo encontrado en la escena o en el lugar de los hechos o del hallazgo, algo nos quiere decir. Sin embargo, no sabemos qué es lo que nos quiere decir este indicio. Por eso se le conoce criminalísticamente como el testigo mudo. Desde luego, cuando encontramos un objeto, se convierte en un indicio porque podría tener relación con el hecho.
Cuando establecemos el sistema de cadena de custodia, lo procesamos, lo levantamos, lo embalamos y lo presentamos ante el agente del Ministerio Público, este se va a encargar de realizar diligencias sobre ese indicio, como es la práctica de dictámenes periciales en la materia, para establecer por medio de prueba científica si este instrumento, objeto o producto del delito precisamente tiene una relación con el mismo. Es decir, el cuchillo que se encuentra en una escena va a considerarse indicio hasta en tanto un perito especializado nos diga si está relacionado de alguna forma con el hecho. Y por ende se convierte en evidencia. Desde luego, en ese momento cuando ya tiene relación con el hecho, se conoce como evidencia, que está evidenciando precisamente o está sacando a la luz que ese objeto tiene una relación con el hecho que estamos investigando. Hablabas del registro. ¿Cómo podemos interpretar el registro? Registro y decías otra, no sé, es registro y que el registro es el documento, ¿no? El registro es el documento, exactamente. El sistema, o sea, el sistema es, primero es, en el sistema que es registro, que es el documento. Exactamente. La evidencia. Exactamente. Cuando hemos realizado el procesamiento del indicio y estamos en esa actividad o en esas actividades de que cada uno de los operadores tiene contacto con el indicio, es decir, el policía tuvo contacto porque él lo levantó, el perito tuvo contacto porque él le está haciendo los estudios correspondientes, a eso nos estamos refiriendo con cadena de custodia, porque ellos están garantizando que es el mismo objeto. Sin embargo, dentro de este sistema llamado cadena de custodia también existe el registro de esas actividades. Así es. Consecuentemente, lo que conocemos en la Guía Nacional de Cadena de Custodia y los documentos que están en la carpeta de investigación que como abogados revisamos, ese documento al que se ha referido como cadena de custodia no es más que otra cosa que la documentación de las actividades que cada uno de los custodios de ese indicio ha tenido. Por ejemplo, si yo fuera el policía que procesó la evidencia, tengo que, además de mi actividad física con el indicio, tengo además que registrarlo. Es cuando empiezo con el llenado de los formatos de cadena de custodia. Si yo se lo entregara a la licenciada, que es un perito, ella al hacer el análisis pericial del mismo, debe también registrar esas actividades que hizo con el indicio. Entonces esas actividades van a estar contenidas en el formato de cadena de custodia. Sin embargo, esta es la diferenciación entre cadena de custodia control, que son las actividades, pero esas actividades han de estar registradas en un documento. Yo tendría la duda entonces, ¿en qué momento empieza lo que es cadena de custodia en el proceso? ¿Desde el momento que se registra o...? Propiamente lo que es la cadena de custodia inicia, como bien lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, desde la localización, descubrimiento o aportación del indicio. Es decir, en el momento en que el indicio nace a la vida en la investigación, ya sea, repito, por localización, descubrimiento o aportación, desde ese momento empieza el sistema de cadena de custodia y desde ese momento inicia el registro de ese sistema. Es registro y control. Estamos hablando de dos puntos muy diferentes. Así es. Entonces, por ejemplo, si un abogado estamos en un juicio, en una audiencia, y queremos atacar el registro y no atacamos el control, ahí sí va a haber un problema. Sí, se tienen antecedentes, sobre todo en el estado de Guanajuato, que por referencia de compañeros fiscales lo conozco, de que muchos abogados, cuando menos en ese estado, han intentado hacer valer inconsistencias al llamado cadena de custodia, pero impugnando el contenido del registro, que están mal las horas o que no aparece una de las personas que tuvo contacto con él mismo. Sin embargo, la experiencia en Guanajuato es que en una audiencia de juicio oral, la fiscalía lo que hace es presentar a todas las personas que tuvieron contacto con el indicio para acreditarle al juez de enjuiciamiento que efectivamente se siguió ese sistema de control, porque justificaron las actividades que se tuvo con el indicio y que dichas actividades fueron suficientes para garantizar que era el mismo indicio que habían recogido y que se presentaba en el juicio. Consecuentemente hay, desde mi perspectiva, un error de percepción en lo que es cadena de custodia. Tenemos que estar bien conscientes que no estamos impugnando solamente el contenido del documento, sino lo que ha de impugnarse en una audiencia de juicio oral para restarle valor probatorio a esos indicios es precisamente las actividades que cada uno de los eslabones de cadena de custodia tuvieron con el mismo.
¿Ese sería el control? Exactamente. Ahí estamos hablando de control. Okay. ¿Qué tan importante es entonces la cadena de custodia en el juicio? Juega un papel fundamental. Sin embargo, hay que tener presentes que el hecho de que el indicio se vea alterado no es suficiente para restarle el valor probatorio que establece o que pretende establecer, porque así lo marca el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Si lo analizamos, el artículo 228 establece que los indicios, objetos, huellas o instrumentos del delito no pierden su valor por el hecho de haber sido alterados, sino que debe demostrarse a la autoridad competente, llamado juez de enjuiciamiento, que las alteraciones que sufrieron fueron a tal grado de que han hecho perder su valor a esos indicios. Consecuentemente, no es únicamente necesario establecer, por ejemplo, mediante el contrainterrogatorio un policía, que éste se equivocó, ejemplo, en el embalaje de un objeto. Porque podemos establecerlo en el contrainterrogatorio y pareciera que es suficiente. Sin embargo, para efectos de la legislación nacional en México, además del contrainterrogatorio que se le hace al policía, en donde él reconoce que se equivocó en el sistema de control llamado cadena de custodia, tendríamos que, como defensores, aportar pruebas de refutación para efectos de establecer que esa alteración o ese descuido que tuvo el policía con el indicio fue suficiente para que el indicio perdiera su valor probatorio. De otra forma, no tendría ningún valor el hecho de que solo en el contrainterrogatorio hagamos valer que estuvo mal el sistema de cadena de custodia, porque bajo los efectos del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que ningún indicio pierde el valor por haber sido afectado, sino que además hay que demostrarlo. ¿Y cómo sería demostrarlo, maestro? Yo tuve un asunto por el año 2014 en el que fue precisamente esta circunstancia. Un cuchillo se utilizó para un robo con violencia, en donde la víctima refirió que se lo habían incrustado en la nariz. Desde luego se hizo el procedimiento de cadena de custodia. Este instrumento el policía municipal lo embala en una bolsa de plástico y así se presenta al juicio. Cuando hacemos el contrainterrogatorio logramos desacreditar al policía, porque este es uno de los efectos del contrainterrogatorio, el más importante, desacreditar al testigo. Logramos desacreditarlo en el sentido de que él no tenía un conocimiento o una preparación o una capacitación en cadena de custodia. Desde luego reconoció, mediante el contrainterrogatorio, que él desconocía cuáles eran los embalajes correctos para cada evidencia, como lo es meter un cuchillo utilizado en esas circunstancias en una bolsa de plástico. Hasta aquí habíamos desacreditado al policía, pero ahora vendría la actividad de presentarle al juez prueba de que esa evidencia ya había perdido el valor del hecho que se pretendía demostrar. ¿Cuál era el hecho que se pretendía demostrar? Que una persona lo había utilizado y había atacado a otra. Bajo los efectos de los principios criminalísticos de intercambio, sabemos que un instrumento utilizado de esta forma en un evento así, pues desde luego tendría huellas dactilares de la persona que empuñó esa arma. Así que nosotros presentamos un perito en materia de criminalística, dactiloscopía, la especialidad, para que él estableciera si el arma presentaba elementos dactilares de tipo latente que pudieran ser cotejados contra las huellas de los imputados. Cuando hace el examen pericial, determina que sí hay elementos latentes, pero que no son suficientes porque se borraron, se perdieron. Y él explicaba que una de las consecuencias de haber embalado esa arma en la bolsa era precisamente que la huella dactilar se hubiera difuminado o perdido. Entonces, en ese ejemplo concreto, estamos hablando de que el sistema de cadena de custodia falló y fue demostrado con otra prueba, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y hablábamos lo que estabas platicando, registro y control. Exactamente. Entonces, ahí lo que estamos atacando no es propiamente el documento que en México hemos llamado cadena de custodia. No, porque eso solo era el registro, sino lo que atacamos es precisamente el control de esa evidencia, las actividades que hicieron con esa evidencia. Y por ejemplo, los policías que se desacreditaron, ¿tienen alguna sanción? Pueden tenerla porque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece que esto es con independencia de la responsabilidad en la que incurra el servidor público que tuvo contacto con el indicio. Aquí lo que acontecería es solicitar una vista al órgano interno de control o a la visitaduría
de la institución que corresponda para efectos de que ellos realicen una investigación contra el servidor público por estas actividades, que puede ser de tipo administrativo o bien de carácter penal. Sí, porque yo muchas veces he escuchado la famosa sembrar. A ver, llega un policía y le voy a sembrar una arma, le voy a sembrar... Marihuana. Sí, cualquier tipo de arma. Entonces, en ese momento es cuando estábamos hablando de la cadena de custodia. Exactamente. Sin embargo, apenas el 7 de agosto de este año, del 2020, ya la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en tesis aislada todavía, pero creo que es muy significativa e ilustrativa, porque refieren que para impugnar vamos a llamarlo sembrar la evidencia, tenemos que tener bien presentes como abogados que son dos momentos distintos. Cuando la evidencia no ha aparecido a la vida en la investigación y se hace esta actividad que comentas, licenciado, de sembrar la evidencia, estamos hablando de la obtención del indicio. Entonces dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando hablamos de esta actividad, de que la evidencia se presentó pero fue sembrada, lo que se tiene que impugnar es la obtención del mismo. Esto daría pauta a pedir la nulidad de la prueba por violación a derechos fundamentales. Pero, si este argumento no es suficiente en una etapa intermedia, ahora lo que tiene que analizar el abogado es si desde la obtención todo el control que se le dio a esa evidencia ha sido modificada por cadena de custodia. Entonces estamos hablando de dos momentos. La obtención de prueba ilícita se impugna mediante la nulidad de la prueba, y cuando la evidencia pierde su valor por falta de seguimiento al sistema de cadena de custodia, estamos hablando entonces de una cuestión procesal, que es la impugnación al sistema de cadena de custodia. Entonces ya no es fácil como antes platicábamos, de que vamos a sembrar un arma, ¿no? Vamos a sembrarle, o me cae gordo y le sembramos un arma. Se acabó. Exactamente. Con este sistema precisamente lo que se pretende es acabar con esa vieja práctica, ¿no? Tan arraigada que se tiene, y darle elementos a los imputados, a los defensores, para poder impugnar este tipo de situaciones que, como bien lo comentas, son muy comunes en el sistema jurídico mexicano. Me llama mucho la atención de los dos puntos que tocas, que es control y registro. Son dos puntos muy importantes que como abogado postulante deberíamos estudiarlo a fondo. Exactamente, porque tenemos que conocer, para impugnar un control del sistema de cadena de custodia, tenemos que tener bien estudiado los principios criminalísticos que implican el procesamiento de indicios, por una parte. Y por la otra, si queremos impugnar el contenido de un registro, tenemos que conocer entonces la función del primer respondiente o de los peritos por cuanto al llenado, es decir, la cuestión administrativa del cómo voy a llenar el registro que se establece en la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Si en el informe homologado está mal el policía, el primer respondiente, no lo apunta como debe de ser, cómo hizo su cadena de custodia, ¿qué pasa ahí en el informe homologado? Tendría que justificarse, además de que haya una inconsistencia en los documentos. Así es. Para impugnar propiamente el sistema de cadena de custodia, tendríamos que analizar si en el caso concreto el hecho de que haya inconsistencia en los documentos también se ve reflejada en las actividades que hizo el primer respondiente o el policía, porque de otra forma, pues volvemos al punto, estamos solamente impugnando el contenido de un registro, o en este caso el contenido del informe policial homologado, pero no propiamente el sistema de cadena de custodia, porque recordemos, esto es, cadena de custodia son las actividades que realiza cada eslabón de la misma. Por eso es un sistema. Exactamente, en donde todos están entrelazados. Y cuando uno de esos engranes o eslabones falla, entonces produce que la cadena de custodia se rompa. Que esos eslabones, ¿quiénes serían? Policía, agente del Ministerio Público, los eslabones que engranan ese sistema. Exactamente. Aquí la regla para determinar quién es eslabón en el sistema de cadena de custodia lo encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando nos dice todos los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones tengan contacto con los indicios. Okay. Consecuentemente, para saber quién es el eslabón en un sistema de cadena de custodia de un asunto concreto, necesito saber cuáles fueron los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones tuvieron contacto con el indicio. Como bien lo comentas, puede ser el policía municipal, que después se lo entregó al agente del Ministerio Público, el agente del Ministerio Público que se lo entrega a su policía de investigación para que lo traslade hacia servicios periciales,
y el perito que hace el dictamen pericial sobre la evidencia, entonces cada uno de ellos se constituye en un eslabón y cada uno de ellos debe de establecer que hizo actividades muy específicas y tendientes a garantizar el principio de mismidad del objeto. Sí. ¿Y cómo ha funcionado la cadena de custodia? ¿Sí ha habido menos casos donde les ponen armas? ¿Sí hay menos? Yo considero que tengo ya la experiencia de haber implementado el sistema penal acusatorio desde el año 2012 hasta el año 2015-16 y considero que ha habido una reducción significativa en estos casos en los que se presenta y se siembra la evidencia. Sí ha servido el sistema de cadena de custodia, sin embargo considero que todavía estamos en esa etapa de asentamiento del sistema penal acusatorio propiamente dicho y de estas figuras, ¿no? Entonces nos dice la Oficina Internacional para el Desarrollo de los Sistemas de Procuración de Justicia de Estados Unidos, que es la instancia encargada de evaluar la evolución de los sistemas acusatorios en Latinoamérica, nos dice que en México llevamos un rezago de 23 años. Es decir, para que el sistema funcione de manera ideal, estamos retrasados 23 años. ¿Por qué? Por la voluntad de los operadores. Entonces también tiene mucho que ver con los operadores, ¿no? ¿Y crees que a este nuevo sistema, a esta cadena de custodia, le falta algo más o agregarlo algo más, maestro? Yo creo que falta mucha preparación y capacitación por parte de los primeros respondientes sobre todo. Es una parte olvidada de este sistema, porque cuando doy capacitación, por ejemplo fui a la Fiscalía General del Estado de México, me pusieron a capacitar a 300 elementos y yo creo que alrededor del 70% aún desconocía estos conceptos que si lo analizamos resultan básicos. Y entonces al ser conceptos básicos se pierde la esencia de la figura y eso provoca que no se aplique de manera correcta. Consecuentemente el punto medular aquí sería fortalecer la capacitación de los operadores para que ellos tengan conocimiento, 1, qué implica el sistema de cadena de custodia, 2, cuáles son los principios criminalísticos que están inmersos en cadena de custodia, como el ejemplo que les ponía hace rato, ¿no? Del policía que no supo cómo embalar un cuchillo, dadas las circunstancias del hecho. Entonces creo que hay que fortalecer la capacitación. Para aquellos policías, compañeros que nos ven, ¿cómo se tiene que embalar, maestro? Todo depende del tipo de arma o del tipo de objeto y también depende mucho de las condiciones en las que ésta fue utilizado. Por ejemplo, si en este asunto, el embalaje ideal en el asunto que yo les comento, para efectos de que no se vulnere la evidencia, tendríamos que embalarlo en un perfocel, en una caja de cartón, por ejemplo, solamente sujetándolo con cintillos para efectos de que el cuchillo no se mueva. Pero al estar en un material de este tipo, entonces no hay sudoración por las condiciones climatológicas que pueda hacer que se borren o se altere la evidencia. Y así cada una de las evidencias o de los indicios que son recolectados van a tener una característica especial del embalaje, pero debemos conocer caso por caso, asunto concreto, para poder establecer cuál es la forma. Entonces, el primer respondiente tendría que estar bien capacitado o debe de tener una certificación, o cómo lo están manejando. Bueno, los policías, ¿deben de estar capacitados o hay que estar certificados? Yo creo que implica mucho la capacitación, porque salió la figura de la policía con facultades de procesar, de procesamiento, no sé si se acuerdan. Sin embargo, esto desde luego implica una certificación. Claro. Pero la realidad en México es cuántos elementos policiales a nivel nacional logran obtener esa certificación. Y de los que logran obtenerla, después hay un siguiente efecto. ¿Cuántos de ellos se mantienen activos en las instituciones policiales? Ya sea que porque se dan de baja voluntariamente, porque son cesados del servicio, en fin, diversos escenarios que se pueden presentar. Y eso hace que los elementos certificados que en algún momento tuvimos, imaginen 100, sean después de un lapso de tiempo o unos años, 20 o 30, ¿no? Creo que lo ideal desde mi perspectiva sería la capacitación desde las academias y la capacitación continua además, ¿no? No basta con que el policía salga con conocimientos básicos de la academia, sino que además esté en un proceso constante de capacitación. Y una cadena de custodia mal manejada, bueno, yo como abogado litigante, yo he visto que se caen muchos asuntos. Desde luego, y esto ha sido el criterio de todos los jueces, ¿no?
cuando se logra establecer que el sistema de cadena de custodia fue vulnerado, el asunto se viene abajo. Entonces estamos hablando de que o por falta de capacitación, o por negligencia, o por descuido, o muchas veces por no conocer estos principios básicos, son asuntos que algunos son de trascendencia social, otros de trascendencia mediática, pero los mismos se van abajo precisamente por cuestiones como estas cuestiones procesales que bien comentas, ¿no? Porque desde el inicio la cadena de custodia pues estuvo mal hecha. Exactamente, estuvo mal hecha. Bueno, ahí nosotros los abogados pues es donde estudiamos desde el inicio. Claro. ¿Cómo fue hecha la cadena de custodia? Exactamente, ese es uno de los puntos fundamentales en una defensa, ¿no? Cuando se presenta el IPH o el informe policial homologado, te vas a los anexos, ves los registros de cadena de custodia y entonces tú empiezas a decir, bueno, aquí está fallando en este punto, ¿no? Esa es como la parte esencial de la defensa. Y entonces estamos un poquito atrasados ahora con lo de la pandemia, comentabas, me mandaron a capacitar 300 elementos. Exactamente. Pero ahorita con lo de la pandemia, entonces, ¿no están las capacitaciones o...? No, desde luego están detenidos todo lo que es sistema de capacitación, cuando menos en el área en la que yo estoy es por la que puedo hablar. Estamos ya lo que llevamos del 2020, estamos detenidos en este ciclo. Se ha intentado hacer por medio de la videoconferencia, darle seguimiento a las capacitaciones, pero desde mi perspectiva tendría que ser capacitaciones presenciales, porque esto implica mucho contacto y mucha interacción entre el capacitador y el elemento. Vamos a hablar un poquito de sus actividades. ¿Cómo está trabajando la Fiscalía Anticorrupción? ¿Están trabajando al 100% o es la nueva normalidad? ¿Lo redujeron? ¿Cómo están trabajando? Se está haciendo un esfuerzo muy importante, dado la contingencia. No estamos en actividades normales. Normales me refiero a nuestros horarios de lunes a sábado, sino que se seleccionan dos grupos de fiscales en los que unos van un día a la semana y después cubre el otro. Estamos trabajando casi turnos de 24 por 24 para poder... Pero sí... Exactamente, los 365 días del año estamos al servicio. Ok, está muy bien. Pues a mí me gustaría que dijera dónde lo pueden encontrar, o sea, si usted da algún tipo de curso o tiene alguna red social donde los policías o las personas que les interese el tema lo puedan buscar. Muchas gracias. En enero de este año fundé la página en Facebook de Hablemos de Litigio Penal, así la denominé, Hablemos de Litigio Penal, en donde hago pronunciamientos o crítica al Código Nacional de Procedimientos Penales. También muestro los videos de capacitaciones gratuitas que doy en algunas otras instituciones y apenas este mes implementé el sistema de pláticas de derecho penal que son totalmente gratuitas y uno de estos temas precisamente lo abordo ahí. ¿Y la puede ver cualquier persona? Cualquier persona, sí. ¿No necesitan ser abogados? No, está abierto para el público en general. Ok, está muy bien. Y por último, maestro, sabemos que está certificado en interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿es verdad? Sí, afortunadamente en el mes de noviembre la Oficina Internacional para el Sistema de Procuración de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos me hizo la invitación para cursar la acreditación en técnicas y destrezas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Les digo, esta institución es muy importante porque ellos precisamente se encargan, además de evaluar el sistema de procuración de justicia y de administración de justicia del país, también se encargan con la experiencia de 198 años de capacitarnos en las mejores prácticas, ¿no? Entonces cuento con esa certificación. Te lo decía porque queremos invitarte en la próxima edición hacer un compromiso para que puedas estar con nosotros y nos expliques qué es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. ¿Qué le parece, maestro? Claro que sí, estoy encantado de estar con ustedes. Desde luego cuenten conmigo. Pues le agradezco mucho. ¿Algo que quiera agregar? Nada más que vuelva a repetir su página para que lo puedan ver. Gracias, soy Oscar Velázquez. Me encuentran en Facebook. Hablemos de Litigio Penal. Ok, pues muchas gracias. Al contrario, ustedes. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos. Muchas gracias a todos. Gracias.